Donald Trump ama a Javier Milei y dice que Milei hará a Argentina grande de nuevo del mismo modo en que él quiere hacer grande de nuevo a Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Levantar aranceles en contra de Argentina? Y por eso lo llaman milagro. ¿Sí? Milagro, ponele que el día de mañana puede ser el milagro argentino, así como hubo tantos otros milagros, que la gente no entiende. Alguien seguramente argumentará algo como, debería haber hecho esto o debería haber hecho eso mismo, pero en un orden diferente. Ahí es donde digo, ¿a quién le importa eso? Nunca me canso de decir que él me parece magnífico. Es mi héroe. No hay almuerzo gratis. Hola, hola gente, bienvenidos sean ustedes a No hay almuerzo gratis. ¿Qué programa tenemos hoy? Tenemos a Luis, tenemos a Mariana, tenemos a Seba, digamos así, el elenco estable. Y tenemos acá a un muchacho, un pibe que está empezando a familiarizarse con esto del libertarismo. Me parece que es un chico que promete. Ustedes díganme, lo invité para que opine. Gracias por unirte hoy a nosotros. Walter, vamos a arrancar este episodio con una cita. Después vos, por favor, traducila para Walter. Mi predicción es que, a menos que se le impida de alguna manera al presidente Milei tomar las medidas que quiere tomar, Argentina tendrá un crecimiento económico espectacular y habrá mucha más prosperidad y optimismo sobre el futuro del que ha habido quizás en 100 años. Estas son palabras de Elon Musk. Elon Musk, a ver, es quizás una de las personas más poderosas del mundo en todo sentido, ¿no? Porque el poderío económico ahora se le suma el poderío político. Y resulta que Milei es inspirador nada menos que para Elon Musk. Esto digo para los que insisten en que esto de la libertad avanza, ¿no? El proyecto de Milei es un fenómeno barrial, eso decían, ¿no? Voy a repasar muy rápidamente qué es lo que se logró hasta ahora y qué es lo que nadie discute. No quiero meterme en cifras, en el detalle, pero sí, desregulación se hizo. La gente se olvida muy rápido de cosas tales como, por ejemplo, la ley de alquileres, que fue inmediatamente abolida y eso triplicó casi instantáneamente la cantidad de unidades en alquiler. Liberación en general, ¿no? De mercado, drástica reducción del gasto público, de la burocracia estatal, de la inflación. O sea, mucha gente también. Ahora, digamos, el fantasma de la hiperinflación ya no asusta a nadie, pero hay mucha gente que no sabe lo que es vivir bajo la hiperinflación. Nosotros sí lo sabemos, a nuestra edad lo sabemos como argentinos. Acabó con la industria del piquete, este tipo de cosas, de vuelta, sin entrar en detalle. Y ahora a eso se suma que hay resultados económicos que empiezan a verse. Puede ser entonces, y acá viene la primera pregunta para Walter, si querés hacer algún comentario al respecto, ¿puede ser que las ideas de la libertad les haya tocado por fin el turno en la Argentina? Soy un gran fan de Javier Milei. Mi tesis doctoral en la Universidad de Columbia fue sobre el control de alquileres. Yo diría que si quitar el control de alquileres fuera lo único que hubiera hecho, aún así sería magnífico. Lo del control de alquileres es muy importante porque la gente tiene que vivir en algún lugar. Y si tienes control de alquileres, habrá menos viviendas. Y si hay menos viviendas disponibles, habrá más personas sin hogar o gente viviendo hacinada y llevando una vida muy precaria. Mucha gente cree que el control de alquileres ayuda al inquilino, pero no es así. Paradójicamente le perjudica. Beneficia a la gente que ya está protegida por el control de alquileres. Pero lo que hay que preguntarse al respecto es, ¿una determinada política se traduce en más viviendas o en menos de ellas? Si el resultado son más viviendas, es buena. Si por el contrario lleva a menos viviendas, es mala. Supongamos que tu tía Marta te deja $10 millones y puedes invertir ese dinero en lo que quieras, vivienda, zapatos, autos o lo que sea. De haber control de alquileres, es menos probable que inviertas en unidades residenciales para alquilar. Incluso si estás determinado a poner tu dinero en bienes raíces, hay otros tipos de bienes raíces en los que puedes invertir: un hotel, una pequeña tienda, un centro comercial, un gran shopping o una fábrica. Hay muchos tipos de inmuebles como opción de inversión, así que te alejarás de las unidades residenciales, porque ese sector es el que está controlado.
Sabes que si construyes una fábrica, no tendrás que lidiar con un control de alquileres para fábricas, así que construirás una fábrica. En consecuencia, sobrarán fábricas y tiendas y no habrá tantas viviendas disponibles para alquilar. Si me permiten mezclar mis metáforas, esa no es forma de dirigir un tren. Así que nuevamente, aun si eso hubiera sido lo único que Milley hubiera hecho, sería algo magnífico. Donald Trump no se deshizo del control de alquileres y estuvo en el poder durante 4 años, pero no lo eliminó. Ahora bien, no me malinterpreten, soy un gran fan de Donald Trump. Ciertamente lo prefiero por sobre Kamala Harris, pero él no se deshizo del control de alquileres, así que bendito sea Javier Milei por haberlo hecho. Esto es algo simplemente magnífico e increíble, pero es solo la punta del iceberg, porque como has dicho, no solo se deshizo del control de alquileres, sino que redujo el gasto público y también las regulaciones y la inflación. También está tratando de deshacerse de interferencias al libre comercio, de aranceles y de cosas por el estilo. Lo que me lleva a otro tema, que no quiero que me malentiendan. Soy un gran fan de Trump. En 2016, cuando Trump se presentó a las elecciones por primera vez, empecé 2 grupos junto a varios colegas. Uno fue Libertarios por Trump y el otro fue Académicos por Trump. Yo soy libertario, así que quiero que la gente vote al Libertarian Party, o sea, al Partido Libertario. En Estados Unidos hay estados rojos, estados azules y estados morados. Con estado rojo me refiero a un sitio donde Donald Trump va a ganar en grande, como Texas. Y un estado azul es uno donde va a perder a lo grande, como California y Massachusetts. Así que le dije a los libertarios, hey, en California, vota por el libertario, porque Donald Trump va a perder a lo grande y no necesita tu voto. En Texas, también voten por el libertario, porque Donald Trump no lo necesita allí. Va a ganar a lo grande. Pero en los estados morados, como Pensilvania, Ohio y algunos otros, va a estar muy reñido. Allí vota por Trump, aunque seas libertario. En cuanto a mi segundo grupo, alguien podría preguntarse, ¿por qué académicos por Trump? Pues porque la izquierda decía que a Donald Trump solo lo votarían los paletos en las zonas rurales y los idiotas. Ahora bien, académico supone que tienes que tener un doctorado. Así que conseguía 250 doctores que apoyaban a Donald Trump y así también unos 10,000 libertarios se unieron a Libertarios por Trump. Ahora bien, soy un gran fan de Trump, pero no soy un gran fan de los aranceles. Soy un economista. Mira, no me importa si Donald Trump quiere usar un arancel como arma. Supongamos que México está enviando demasiada gente a Estados Unidos. En ese caso, sería mejor que presione con un arancel a que decida bombardear México. Pero en este caso, estaríamos hablando de un problema político. Desde un punto de vista económico, los aranceles son una estupidez. Violan la libre asociación, la especialización y la división del trabajo. Simplemente son algo tonto. Aún así, mi gran argumento es el siguiente. Donald Trump ama a Javier Milei y dice que Milei hará a Argentina grande de nuevo del mismo modo en que él quiere hacer grande de nuevo a Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Levantar aranceles en contra de Argentina? Esto, para decirlo de forma educada, es muy problemático. Por otro lado, Milei también está reduciendo aranceles. O sea, en otras palabras, está tratando de hacer todo lo posible para promover la visión de libertarismo, libre empresa y gobierno limitado de Murray Rothbard. Así que olvidándonos un poco del anarquismo, lo cual es algo muy poético y estaría genial, la verdad es que algunas personas no llegan a darse cuenta de lo difícil que es para un hombre en Argentina hacer todo esto a causa de la oposición. No puede simplemente apretar un botón y hacer lo que quiera. Existe un Congreso, tiene críticos. Creo que hace lo mejor que puede. Es imperfecto, claro. Nadie es perfecto. Y Milei es una persona imperfecta. Debo mencionar también a Hans Hermann Hoppe, el cual, bueno, es un crítico acérrimo de Milei y no aprecia lo cuesta arriba que resulta para él en Argentina llevar a cabo cualquier cosa que se proponga. Walter, quería hablar de eso porque tenemos noticias de última hora de hace 4 días. Milei le respondió a Hoppe
en un podcast argentino llamado La Misa. Dijo que fueron vergonzosas las declaraciones que hizo en contra suya en una conferencia de prensa y también que aunque sea un muy buen anarcocapitalista en términos filosóficos como economista monetario, es un imbécil. También dijo, si yo hubiera hecho lo que él sugirió, es decir, simplemente cerrar el Banco Central existiendo una tasa de cambio artificial del dólar, hubiera desatado una hiperinflación y me habrían sacado del poder inmediatamente. Además, sigue Milei, se refiere a mí como atribuyéndome poderes imperiales para cambiarlo todo a voluntad, cuando en realidad tengo un poder muy limitado. Así que sí, prácticamente todos amamos a Milei, pero es triste que los que no lo aman parecen ser de hecho críticos totalmente injustos. Ahora bien, Hoppe también es un economista austriaco y es necesario recordar que von Bauwerk aparece en los billetes en Austria, me refiero a los antiguos, porque gracias a él, Austria evitó pasar por una hiperinflación como la de Alemania. Hablo de la Alemania de los años 20 y 30, cuya gente terminó llevando al poder al dictador con cierto bigote particular. Y lo que Hoppe, siendo alemán, sugirió fue que Milei debió cometer exactamente el mismo error que von Bauwerk evitó. Por cierto, Milei también mencionó que el ex ministro de Economía del gobierno anterior, Sergio Massa, quien fuera su oponente en las elecciones presidenciales, ya estaba planeando escribir un libro sobre cómo la economía de Milei no funcionaba, omitiendo que Argentina ya estaba inmersa en un entorno de alta inflación cuando Milei asumió el cargo. Finalmente, con respecto al anarquismo, en la entrevista que Milei le concedió a Lex Fridman, dijo lo siguiente: mi objetivo es ir cada día más lejos, más cerca de la meta del anarcocapitalismo, pero tengo que trabajar dentro de las limitaciones de las leyes actuales. Creo que tienes toda la razón. Para ser justos con Hans Hermann Hoppe, él no dijo que Milei fuera horrible. Dijo que de todos los políticos actualmente en el poder, Milei es bastante bueno, aunque lo suyo fue, por expresarlo de algún modo, una especie de condena acompañada con elogios débiles. Quiero decir, este tipo es un héroe. Javier Milei es un héroe. Deberíamos estar agradecidos con él. Es cierto que es imperfecto y algunos podrían decir, no ha hecho esto, no ha hecho esto otro, pero hay que reconocerle que ha hecho al menos un 95 o 97%, de modo que Hans fue inapropiado en su crítica hacia él. Es cierto que no dijo que fuera horrible y que reconoció que estaba entre los mejores líderes de la actualidad, pero la verdad es que en términos de libre empresa, Milei está por encima de cualquier otro líder. Está por encima de Donald Trump. Está muy por encima de Bibi Netanyahu en Israel, el cual también ha hecho que Israel pase de ser un país socialista inicialmente a ser un país mucho más libre. Así que yo calificaría a Javier Milei como el mejor líder de cualquier país en cuanto a la promoción de las libertades económicas. Trump, Benjamín Netanyahu y algunos otros estarían todos detrás de él. Pero hay todo un tema aquí relacionado a Israel, porque no solo se trata de Javier Milei intentando hacer grande nuevamente a Argentina, sino que apoya a Israel en contra de Hamas y otras organizaciones terroristas. A lo que me refiero es a que Hans Hermann Hoppe está acérrimamente en contra de Israel. Lo que estoy a punto de decir son solo suposiciones, pero creo que parte del por qué Hoppe es tan crítico de Milei en economía está vinculado en el fondo a que sea un defensor de Israel. Yo también soy un gran defensor de Israel contra Hamas. Y Hoppe, junto a un montón de otras personas asociadas con el Mises Institute en Auburn, Alabama, me cancelaron por estar a favor de Israel a pesar de haber sido cercano a ellos durante 40 años. Lo que estoy tratando de decir es que podría haber algún tipo de fenómeno oculto allí, porque Javier Milei se está desempeñando magníficamente en lo económico, pero también apoya a Israel, y Hoppe realmente odia a Israel, y por extensión odia a Javier Milei por ponerse del lado de Israel, y algo de este odio afecta su perspectiva económica.
En otras palabras, creo que si Milei no fuera partidario de Israel, Hoppe quizá le apoyaría un poco más en temas puramente económicos. Realmente debe haber algo así ocurriendo, porque un tipo que se deshace del control de alquileres, que reduce el gasto público y la inflación, y que reduce las regulaciones, es magnífico. Y que alguien afirme desde un punto de vista libertario algo distinto a eso es muy desconcertante. Así que parte de la explicación podría estar vinculada al tema israelí. Yo creo que mucha gente, no es el caso de Hans Hermann Hoppe, digo, el común de la gente, muchos son escépticos con respecto al potencial de una Argentina por fin como liberada de este estado elefantiásico, porque no entienden los fundamentos de la prosperidad. Esto que para nosotros es casi ya a esta altura sentido común, ¿no? Propiedad privada, libre intercambio, una moneda, digamos, más o menos estable, igualdad ante la ley, todas estas cosas. En general la gente no comprende la conexión entre todo esto que ven como simplemente meras abstracciones, quizás bonitas, y la realidad. Es decir, la gente me da la impresión de que después se sorprende por los resultados, y por eso lo llaman milagro. ¿Sí? Milagro, ponele que el día de mañana puede ser el milagro argentino, así como hubo tantos otros milagros, que la gente no entiende cuáles son los fundamentos de eso que llaman milagro. No sé si alguien quiere añadir algo a esto. Bueno, Adam Smith escribió un libro llamado La riqueza de las naciones, y esto puede ser choqueante para algunas personas, quizá no para ustedes, pero sí para muchos. Él se preguntó, ¿por qué algunas naciones son ricas y otras no? Y rechazó la idea de que fuera por los recursos naturales. Hong Kong prácticamente no tiene recursos naturales, y sin embargo llegó a ser muy rico. Posteriormente habló de la inteligencia de la gente. Y bueno, había gente muy inteligente en Inglaterra durante el avance del socialismo. Einstein era socialista y era muy inteligente. Y alguien podría preguntarse, ¿quién podría estar en contra de la inteligencia o de las materias primas? Pero la cuestión es que estos no son necesarios ni suficientes. Lo necesario y suficiente es la propiedad privada y la libre empresa. Ese era el mensaje de Adam Smith. Y hay muchos seguidores de ese mensaje. Los austriacos, Milton Friedman, Friedrich Hayek, Van der Burg, Menger, Mises, todo tipo de gente. No se trata de un milagro, es solo sentido común. ¿Por qué de sentido común? Porque bajo el sistema de libre empresa, toda actividad empresarial consiste en interacciones voluntarias. Comprar, vender, alquilar, emplear. Por ejemplo, compré este suéter a $20. Cuando lo compré, ¿qué valor le di? No lo valoré en $20, porque de ser así, no habría obtenido una ganancia. Lo valoré en más de $20, digamos que 25. En ese caso, obtuve una ganancia de $5. Supongamos que tú me vendiste el suéter. Tienes 100 de ellos, así que te mueres por deshacerte de ellos. Para ti, su valor podría ser de $5. Y en ese caso, habrías obtenido una ganancia de $15. En el sistema de libre empresa, todo comercio es, ex ante, mutuamente beneficioso. Ahora bien, a posteriori, tal vez me arrepienta de haber comprado, quién sabe, pero ex ante, necesariamente, cada comercio y cada interacción es mutuamente beneficiosa. Digamos que te contrato y te pago $20 la hora. ¿Cuánto valoro tus servicios? Más de $20 la hora. Si no, no te pago $20. ¿Cuánto valoras tu ocio? Menos de $20. Entonces obtienes un beneficio. Así que el sistema de libre empresa es simplemente una concatenación de interacciones voluntarias. Entonces, ¿debería ser un milagro que resulte beneficioso? No. Quisiera mencionar que en Costa Rica, en 1948, tras darse por finalizada la guerra civil, abolimos las Fuerzas Armadas. No me refiero solo al servicio militar obligatorio, sino a todas las Fuerzas Armadas. Y la partida presupuestaria se destinó en rigor al adoctrinamiento infantil en el estatismo. Pero una cosa que definitivamente se puede decir, y esto se remonta al libro Poder y Mercado de Murray Rothbard, es que mientras más crezca la libertad de mercado, el intercambio voluntario, la libre fijación de precios, el proceso de comunicación social, la coordinación y la cooperación, más crece la paz general y hay menos agresión en la sociedad. Esto no es poca cosa. Vengo de Costa Rica, que tiene un nivel de vida más alto que otros países de Centroamérica, solo porque no sufrió los movimientos insurreccionales marxistas, leninistas, que azotaron al resto de la región, como en El Salvador y en Nicaragua. Creo que puedo decir que lo que aumenta la paz en la sociedad es por definición bueno. Absolutamente.
Hay otro aforismo que reza: si las mercancías no pueden cruzar las fronteras, los ejércitos lo harán. Eso forma parte de lo que estás diciendo, que si tenemos libre comercio y paz, ese camino nos llevará a la prosperidad. La guerra no es un buen camino hacia la prosperidad. Uno de mis libros trata sobre la libertad económica en el mundo. Lo que hicimos fue comparar la libertad económica en alrededor de 110 países. ¿Tienen libre comercio? ¿Cuál es el peso regulatorio? ¿Qué tan grande es su estado de bienestar? Y luego lo que hicimos fue preguntar, ¿cuál es la renta per cápita de todos estos países? Y se van a sorprender. Me alegro de que estén sentados, de lo contrario, van a desplomarse. Estoy bromeando, por supuesto. Había una correlación positiva muy alta entre la libertad económica y la renta per cápita. Los países más ricos eran los más libres y los países más libres eran los más ricos. Así que aquí hay una lección. Si te haces con el control de un país y te conviertes en presidente, como Javier Milei en Argentina, y quieres que el país sea más rico y más próspero, libera la economía. Y no solo hay una correlación entre la libertad económica y la renta per cápita, también hay una correlación positiva entre la libertad económica y el crecimiento de la renta per cápita. Y eso es aún más impresionante, porque cuanto más rico eres, más difícil es crecer porcentualmente. Mientras que si eres muy pero muy pobre, duplicar tus ingresos y lograr un gran aumento porcentual no es tan difícil, debido a que empezaste en un nivel muy bajo. Así que no solo la libertad económica está estadísticamente correlacionada, yo incluso diría que está causalmente relacionada con la renta per cápita, sino que también se relaciona con el crecimiento de la misma. Así que tenemos una receta. Es como si Milei fuera un chef cocinando, y la comida es la prosperidad. Así como pones el pollo, el pimentón, la sal, la pimienta, el ingrediente principal es la libertad económica. Y eso es lo que está haciendo este hombre. Así que digo, bendito sea Javier Milei, porque está llevando no solo a Argentina, sino a todo el mundo hacia la libertad económica. Quiero decir una cosa breve sobre el asunto de las regulaciones. Pienso que desde el punto de vista de la ética de la fuerza, es decir, de lo que se impone por ley, cuantas más normas y leyes se deroguen, mayor será la libertad de las personas. Lo digo como alguien que estudió Derecho. Cuantas más leyes y reglamentos se deroguen, en consecuencia, más libre será el pueblo. Y en cuanto a la guerra, estoy de acuerdo con lo que dices. El contribuyente no se enriquece con la actividad bélica, ni en Rusia, ni en Ucrania, ni en los Estados Unidos de América. Bueno, mira, no estamos en contra de la ley. Hay ciertas leyes que están justificadas. La ley contra el asesinato, la ley contra el robo, la ley contra las violaciones. Existen leyes justificadas y no queremos deshacernos de esas leyes. Las que queremos eliminar son, por poner un ejemplo, la ley antimonopolio. Últimamente, si en Estados Unidos 2 bancos o 2 aerolíneas quieren fusionarse, no se les permite hacerlo. Tengo que contarles mi chiste sobre el monopolio. Si eres un hombre de negocios y subes los precios, eres culpable de aprovecharte de tu posición. Si los bajas, eres culpable de reducirlos predatoriamente. Y si no los cambias, entonces eres culpable de colusión. La cuestión es que, hagas lo que hagas, pueden venir a por ti. Este tipo de regulaciones son una locura. Una de las cosas que está haciendo Milei es deshacerse de estas regulaciones estúpidas, así como de las oficinas regulatorias y los burócratas. Quiero decir, hay gente que trabaja en el gobierno argentino y todo lo que hace es imposibilitar o al menos dificultarle a los empresarios el producir bienes y servicios. Cabe aclarar que con esto no me refiero solo a Argentina, también pasa en Estados Unidos y en todos los demás países del mundo. Hoy en día, en Estados Unidos está esto de, ¿se debería hacer que los burócratas vayan a la oficina presencialmente? Y yo digo, no, que se queden en casa y no hagan nada, porque cuando entran en la oficina empiezan a regular más. Ahora bien, sería incluso mejor despedirlos y dejar que consigan un trabajo honrado como camareros, limpiabotas o trabajando en una fábrica. Es mejor que hagan eso a que estén dificultándole a otras personas producir bienes y servicios. En la medida en que Javier Milei no solo reduce la inflación y el control de alquileres, sino que también lo hace con todo tipo de regulaciones empresariales, eso es magnífico. Hablando de prosperidad de los países, de cómo pueden salir de la pobreza los países, yo me preguntaba, en su opinión, ¿es primero la economía
esto que hablábamos, ¿no? El libre mercado y bajar regulaciones y todo eso, es primero el cambio cultural, la batalla cultural, que la gente cambie su cabeza y entonces apoye a una persona que tenga estas ideas. ¿Es el huevo o la gallina o es una combinación de ambas cosas? ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, siempre que me preguntan si quiero helado de vainilla o de chocolate, yo respondo, quiero ambos. Así que yo diría que hay que hacer ambas cosas. En cuanto a la educación, quiero decir, yo soy profesor. Soy profesor en la Universidad de Loyola. Por cierto, debería hacer una invitación a la Universidad de Loyola. Si quieres venir a estudiar con un economista de libre mercado, siempre estoy buscando buenos estudiantes. No me refiero a ti personalmente, sino a gente que pueda estar escuchando esto. Si estás interesado en estudiar conmigo, estaré encantado de tenerte como estudiante. Volviendo al tema, creo que tienes que hacer incursiones en todas las direcciones al mismo tiempo. Tienes que deshacerte de algunos de esos profesores marxistas que están promoviendo el socialismo. El socialismo no funciona, y no solo no funciona en la práctica, sino que es malvado, es una abominación ética. Así que creo que la educación es importante, a la vez que creo que la desregulación es importante. No se trata del huevo o de la gallina o de qué es primero. Creo que hay que intentar avanzar en todas las direcciones. Quiero eliminar la ley del salario mínimo porque crea desempleo para los trabajadores no cualificados. Quiero eliminar los aranceles a las importaciones también. Y quiero eliminar el control de alquileres porque arruina el mercado de la vivienda. ¿Y qué debería eliminar primero? No lo sé. Si mi ley lo hace en determinado orden y yo soy un crítico suyo, seguramente voy a decir, hey, deberías haberlo hecho en el otro orden. No lo sé. Estas cosas son imponderables. Además, para hacerlo, hay que saber más de la situación argentina de lo que yo sé. Lo que quiero decir con esto es que yo conozco principios generales sobre la libre empresa, pero no conozco las particularidades de Argentina. No sé si hay que esforzarse más por eliminar el control de los alquileres o el salario mínimo. Es fácil discutir con Javier Milei y decir, bueno, deberías haber hecho esto primero y aquello después, pero tú hiciste aquella cosa después y esto antes. Eso es una tontería. Hay que hacer lo que se pueda. Cuando aprendes karate, te enseñan que hay ciertos puntos de presión, como golpear a la persona en el cuello o en la entrepierna, donde el enemigo es más débil, ¿cierto? Del mismo modo, tienes que saber dónde los reguladores son más débiles y saltar allí sobre ellos, darles donde creas que puedes tener una oportunidad. Ahora bien, una de las primeras cosas que hizo fue quitar el control de alquileres. Debe haber pensado algo como, puedo deshacerme de esto, mientras que no puedo deshacerme fácilmente del salario mínimo. Solo estoy especulando. De haber sido así, entonces adelante con lo del control de alquileres. Por otro lado, decir, oye, no debería haber hecho lo del control de alquileres primero, debería haber quitado primero los aranceles o las regulaciones, sería hacerle a ese magnífico ser humano una crítica tonta. Yo creo que hay mucha gente que también le cuesta concebir que una persona con las ideas correctas y quizás con la personalidad correcta, ¿no? Y con la audacia de un Javier Milei puede generar las condiciones para un cambio profundo y duradero. Esta sería la tesis de Samo Buria, que es un sociólogo de Europa Oriental, no recuerdo el país, esto del lay player o incluso del great man theory. Sí, quizás es cierto que en determinados momentos un solo tipo, una sola persona puede cambiar el curso de la historia de un país y del mundo entero, ¿no? No quiero decir por ahí, quiere apuntar contra lo que estoy diciendo, pero ¿qué piensa usted al respecto? Creo que hay algo de verdad en eso. Y quería mencionar a otro gran hombre, Ron Paul, el cual también es un político. Quiero decir, él fue médico, pero eso no es tan relevante en este momento. Es también un político y un defensor de la libre empresa. Es un gran hombre y creo que es responsable, junto con Ayn Rand, de la creación de más libertarios que cualquier otra persona sobre la faz de la Tierra. Bueno, ¿qué hizo Ron Paul? Él no tenía tanto poder como Javier Milei. Mientras que Javier Milei es el presidente, Ron Paul solo era miembro del Congreso, ni siquiera era senador, solo miembro de la Cámara de Representantes. Pero al serlo, tenía un punto de apoyo, tenía un megáfono con el que podía promover la libertad. Y defender la libertad podríamos decir que se volvió algo así como el segundo nombre de Ron Paul.
si puedo ponerlo en esos términos. Así que creo que se trata de ambas cosas. Nuevamente, si me preguntas si quiero helado de vainilla o de chocolate, voy a decir ambos. Y si dices, bueno, ¿se trata del gran hombre o son las fuerzas del mercado? Las dos cosas. Creo que hay grandes hombres. Murray Rothbard fue un gran hombre. Y por cierto, Javier Milei mencionó a varias personas como sus mentores. Uno de ellos fue Murray Rothbard, otro de ellos, me honra decirlo, fui yo. Incluso Hans Hermann Hoppe fue uno de los que mencionó, aunque en cierto sentido se volvió contra él. Otro fue, ¿cómo se llama ese señor de España? Jesús Huerta de su Soto. nombre. Es correcto. Jesús Huerta de Soto. Me parece que me está afectando la vejez. Había olvidado su nombre. Yo también soy un gran admirador suyo. Y esto es muy importante. No sé si Javier mencionó a Ron Paul, pero pienso que fácilmente podría haberlo mencionado como otro mentor suyo. Quisiera hacer un comentario sobre eso antes de pasar a la próxima pregunta. Me parece muy importante que haya un Milei en el mundo después de lo que pasó entre 2020 y 2022, sobre todo viendo lo que ocurrió con Stefan Molyneux, un gran divulgador de ideas anarcolibertarias, el cual fue censurado. Sí, este asunto de la cancelación me parece horrible. Yo he sido víctima de eso por parte del Mises Institute. Quiero decir, yo fui amigo de estos tipos durante 40 años y ya no me hablan. ¿Sabes? Es un poco extraño, porque aparte de Israel, hay muchos otros temas en los que nosotros, los libertarios, no estamos de acuerdo. Un ejemplo es el aborto. Ron Paul es pro vida, mientras que Murray Rothbard era pro aborto. No hay dos libertarios con mayores credenciales que Ron Paul y Murray Rothbard, y sin embargo están a 180 grados el uno del otro en cuanto a ese tema, y no pueden ambos tener razón sobre este punto, porque están en lados opuestos. El tema del aborto es realmente importante. Y sin embargo, la cuestión de la cancelación nunca surgió. Nadie ha dicho nunca que uno de ellos o ambos no sean libertarios por tener puntos de vista diferentes. Pero sobre Israel, de alguna manera, tienes estas mishegas, que en Yiddish significa locura, en las que de alguna manera, si das el paso equivocado sobre Israel, te cancelan. Así que estoy de acuerdo contigo en cuanto a la idea de la cancelación. Verás, Hans Hermann Hoppe es muy conocido por su ética de la argumentación, la cual apoyo totalmente. Pero en cuanto a este tema, tienes a un tipo que apoya la argumentación y sin embargo sobre Israel no argumenta, lo cual es muy extraño. De modo que creo que los grandes hombres, sí, son fundamentales. Golda Meir en Israel fue una gran mujer y una gran persona. Margaret Thatcher hizo algo un tanto similar a lo de Milei. Ella convirtió al sistema socialista británico que encontró en algo un poco mejor. Así que hay personas que resultan ser muy importantes y también están las fuerzas del mercado. Y yo diría, para responder a la pregunta, que ambas cosas son importantes y no estoy en condiciones de determinar cuál es más importante que la otra. Entre los liberales hay muchos que curiosamente se muestran preocupados, ¿sí? Más que celebrar, como estamos haciendo nosotros, quizás piensan que si este experimento sale mal, no, quizás no, es lo que dicen, no, si esto sale mal, después nos van a culpar de todo a los liberales, esto es lo que dicen, ¿no? Lo que yo respondo es, igual nos van a culpar de todo. O sea, si siempre bien, nos culparon de todo. Si sale bien, van a decir que en realidad salió mal o que fue aleatorio, y si sale mal, pero por culpa de otros, van a echarnos la culpa a nosotros. O sea que creo que no tiene mucho sentido preocuparse por eso, o me equivoco. Yo diría que si la política de Javier Milei llega a fracasar, sería porque no se aplicó. De aplicarse, necesariamente tiene que tener éxito. Y cuando digo necesariamente, no me refiero solo a que eso sea lo más probable, porque de lo que estamos hablando desde el punto de vista de la praxeología austríaca es de un juicio sintético a priori. Lo mencioné antes cuando compré el suéter a $20. Necesariamente lo valoré en más de $20. Si no, no lo habría comprado. Si lo hubiera valorado en 10, no lo habría comprado. Habría perdido dinero. Si lo hubiera valorado en 20, no lo habría comprado porque ¿qué gano yo con ello? No habría ganado nada. Así que al comprarlo, necesariamente gano. Todo el sistema de libre empresa es una concatenación de este tipo de cosas: comprar y vender, alquilar e invertir, emplear y ser empleado. Así que si se aplica la política de Milei,
necesariamente tendrá éxito, necesariamente será así. No solo es un tal vez. La única razón por la que esto podría no tener éxito es si no se implementa. Tal vez Milei sea asesinado, Dios no lo quiera. Tal vez el Congreso lo impugne y deje de ser presidente, Dios no lo quiera. En ese caso no habrá tenido éxito, pero la razón de que no haya triunfado no será que fracasó el sistema de libre empresa, sino porque fue incapaz de aplicar el sistema de libre empresa. Y ahora mismo lo está aplicando. Lo está haciendo magnífica y perfectamente. Aunque en realidad nadie hace nada de forma perfecta, así que siempre será posible hacer críticas. Alguien seguramente argumentará algo como, debería haber hecho esto o debería haber hecho eso mismo, pero en un orden diferente. Ahí es donde digo, ¿a quién le importa eso? Nunca me canso de decir que él me parece magnífico. Es mi héroe. Me honra que me considerara uno de sus mentores. No se me ocurre mejor cumplido que ese. Soy un gran admirador suyo y le deseo lo mejor. Y diría que si puede implementar sus políticas, Argentina volverá a ser, como dijo Donald Trump, grande otra vez. Y sabes, no solo está tratando de hacer a Argentina grande otra vez, está tratando de hacer más grande otra vez al mundo entero. Porque en la medida en que tenga éxito, y ya lo está teniendo, otros países empezarán a decir, oigan, tal vez deberíamos probar con un poco de eso que llaman libre empresa. Y si otros países comienzan con un poco más de libre empresa, vamos a tener mayor prosperidad. Y no solo más prosperidad, sino más paz, porque como mencionábamos antes, ambas cosas van juntas. Luego quizá tal vez lleguemos a Marte o comencemos a colonizar la Luna o tal vez curemos el cáncer, las enfermedades cardíacas o algo así, porque seremos más ricos y más rico también significa más sano. Y lo que está haciendo él es hacernos más ricos. Y cuando eres más rico puedes hacer más cosas. Me refiero a más cosas buenas, así que no me canso de cantarle alabanzas. Por cierto, veo que somos 5 personas aquí y que solo uno de nosotros no ha hablado. No ha hecho una pregunta o un comentario, así que quizás sea su turno. Luis, está diciendo que hay uno que todavía no hizo ninguna pregunta. No sé si tenés alguna guardada. Sorry. ¿No? Sí. Mi vocabulario es bastante limitado en inglés y estoy usando toda mi energía tratando de entenderlos a ustedes. Lo siento. No necesitas decirlo en inglés. Puedes hablar en español. Hay un traductor presente. Che, yo tengo una pregunta. Walter, ¿vos en esto siempre pensaste igual o en algún momento rechazaste, digamos así, radicalmente toda acción política? ¿En esto cambiaste? Oh, sí, bueno, les contaré algo. Fui al instituto con Bernie Sanders, un senador socialista de los Estados Unidos. Estoy seguro de que todo el mundo sabe quién es Bernie Sanders. Estábamos juntos en el equipo de atletismo. Yes. Mi chiste sobre Bernie Sanders es que él no huye de muchas cosas. No huye del socialismo, ni del voto de los exconvictos. Bernie ni siquiera huye del voto de los convictos. Pero hay una persona de la que sí huye, y esa persona soy yo. ¿Quieren saber por qué? Porque estábamos juntos en el equipo de atletismo y él era uno de los mejores corredores de la ciudad. Y corríamos las mismas pruebas, de media milla en adelante. Yo nunca logré romper su marca de 5 minutos, quizá 4.5 en high school o algo así. Así que empezábamos en la misma línea de salida y luego él se me escapaba. Y yo tenía los mismos puntos de vista que él. Me refiero a puntos de vista socialistas, claro. Y luego vino Ayn Rand a hablar al Brooklyn College y yo fui hacia ella a convencerla de que de hecho el socialismo era el camino correcto a seguir. Entonces, ella y Nathaniel Brandon, su principal lugarteniente, me convirtieron a través de 2 libros. Uno fue La rebelión de Atlas, de la propia Rand, y el otro fue Economía en una lección, de Henry Hazlitt. 2 libros magníficos. Así que me convertí en un defensor del libre mercado. Más tarde también conocí a Murray Rothbard, y entonces fue cuando me convertí en un anarcocapitalista. Pero me refiero así como anarcocapitalista. ¿Compartes esa posición? La de algunos anarcocapitalistas que afirman que la acción política per se es inmoral. No creo que la acción política sea inmoral. ¿Acaso Ron Paul es inmoral por haber sido congresista? Javier Milei lo fue también. Yo mismo me presenté a elecciones. Fui candidato a la Asamblea del Estado de Nueva York cuando estaba allí. Y mi lema era desmontar la Asamblea, la cual era una cámara baja en el Estado de Nueva York. No veo nada malo en presentarse a elecciones. Soy miembro del Partido Libertario, tanto en Estados Unidos como en Canadá.
Así que no creo que haya nada malo en la acción política. Si hubiera algo malo en ella, Javier Milei se habría quedado como economista en vez de ser diputado o presidente. Ron Paul solo habría sido médico. Así que no veo nada malo en la acción política. Murray Rothbard solía decir, mira, la persona promedio está interesada en la cerveza, los bolos y el fútbol, excepto que cada 4 años vuelve a poner su atención en la política. Así que, ¿por qué no deberíamos también nosotros, los libertarios, defensores del libre mercado, tratar de promover la libertad por esa vía? Mira, yo soy un gran admirador del Partido Libertario. El Partido Libertario empezó en el 71, pero en el estado de Nueva York empezó en el 69, y yo era miembro desde el 69. Así que soy un gran fan de la acción política. No veo nada malo en ello. Ciertamente no es incompatible con el anarcocapitalismo. Es cierto que dejaría de haber política si los anarcocapitalistas nos saliéramos con la nuestra, pero hasta que eso pase, ¿acaso presentarse a elecciones viola, per se, el principio de no agresión? No lo infringe, por tanto es algo legítimo. Es algo similar a la prostitución. ¿Estoy a favor de la prostitución? No, estoy en contra de la prostitución. No creo que sea una forma agradable de relacionarse con otras personas. ¿Pero deberíamos meter a las prostitutas en la cárcel? No. Que quieras legalizar algo no significa que estés a favor de hacerlo o promoverlo, ¿verdad? En cuanto a las drogas, no creo que la gente deba consumir heroína, cocaína y cosas así. Creo que es muy perjudicial. Lo mismo ocurre con el alcohol. Tuvimos la prohibición del alcohol en Estados Unidos y fue un desastre. Hace un rato hablábamos de la delincuencia. Pues bien, una forma de acabar con la delincuencia fue legalizar el alcohol. Otra forma es legalizar las drogas. Pero eso no implica que estés a favor del alcoholismo ni de la drogadicción. Lo que dicen estas personas es que si eres gobierno, estás coaccionando a la gente y que eso implica que apuntas hacia la coacción. Ese es su argumento, no el mío. Bueno, Ron Paul no está apuntando hacia la coacción, está apuntando en la dirección opuesta. Javier Milei tampoco apunta hacia ella. Su objetivo es reducir la coacción. ¿Y cómo se puede reducir efectivamente? Bueno, hay muchas maneras. Podrías escribir una novela como Ayn Rand. Ella escribió varias novelas. Podrías ser un economista como yo y tratar de aportar a la reducción de la coacción de esa forma. O podrías presentarte a las elecciones y tratar de reducirla por esa vía. Así que creo que tienes razón en que la clave es reducir la coacción. ¿Puedes hacer eso a través del gobierno? Sí. Ok. Espera que Luis va a hacer una pregunta. Como de todos los políticos, hay cosas que me gustan y que no me gustan de Donald Trump. Una de las cosas que no me gustan es que suele hacer políticas de proteccionismo y amenazar con subir aranceles y eso. ¿Crees que la influencia de Javier Milei podría llegar a un punto en el que eso se revierte? Es decir, que Donald Trump, en lugar de amenazar con subir aranceles, amenace con bajarlos. Eso espero. Creo que ese es un punto excelente. A Donald Trump le agrada Milei, lo ama. ¿Y aún así va a ponerle aranceles a Argentina? No solo Milei quiere hacer grande a Argentina otra vez. Trump quiere hacer grande a Argentina otra vez. ¿Va a hacerla grande de nuevo imponiéndole aranceles? Para abordar tu punto, algunos de mis más recientes artículos de opinión han sido algo como: por favor, Trump, cambia de opinión sobre los aranceles. Él incluso llegó a decir que la palabra tariffs, o sea, aranceles, es la más hermosa de todo el inglés. Obviamente no estoy de acuerdo. Hay muchas palabras más bellas. Love, Baby Smile, Sunset, Johann Sebastian Bach suena mejor que aranceles. Así que espero que Donald Trump sea lo suficientemente grande como para darse cuenta de que cometió un error. Todos cometemos errores. ¿Por qué no iba a cometer un error Trump? Así que la pregunta clave es: ¿rectificará en el futuro? Y yo espero y rezo, o rezaría si tuviera ese hábito, para que Donald Trump se replantee su posición sobre los aranceles desde un punto de vista económico. Lo que quiero decir es que, mira, si los aranceles fueran tan geniales, yo que estoy en Luisiana, tendría que preguntarme, ¿por qué no tenemos en Luisiana un arancel contra el maíz de Iowa? Y soy de Nueva Orleans, así que, ¿por qué no tenemos un arancel contra los productos de Baton Rouge? Te preguntas eso y luego te das cuenta de lo que perderías en términos de especialización y división del trabajo. La razón por la que Estados Unidos es un país tan rico, relativamente hablando, es porque en sí mismo constituye una zona gigantesca de libre comercio. No hay aranceles entre Massachusetts y Texas. Si los aranceles fueran tan buena idea, deberíamos tener aranceles internos. Pero los aranceles internos son absurdos.
Son Ya. como decirle a otra persona, no debería comerciar contigo, y en lugar de eso, debo ser autosuficiente. La verdad es que si pretendiéramos ser autosuficientes, todos moriríamos, o al menos moriría el 99% de la gente. De modo que los argumentos a favor de los aranceles son estúpidos. Hay una encuesta que se ha hecho un par de veces. ¿En qué temas hay más acuerdo entre los economistas? Y resulta que hay 3 áreas. Los aranceles, el salario mínimo y el control de alquileres son las áreas en las que los economistas están más de acuerdo. Así que esto es algo básico de economía. En fin, los aranceles son estúpidos. Muchachos, les prometí 45 minutos y se acaban de cumplir. Ha sido un placer para mí. Espero que me inviten de nuevo en un par de semanas o en un mes. Me encantaría participar de nuevo, pero hoy debo irme. Les agradezco de nuevo por invitarme. Gracias, muchas apre- gracias por este enorme placer y este gran honor, profesor. Apreciamos mucho que nos acompañaras. Gracias. Cuídense. Ha sido un honor para Un honor. nosotros.